Compartir. Ok. Como siempre hemos dicho, es bueno estudiar un poco este tipo de doctrinas porque a veces dentro de la misma hermandad puede existir esta creencia. Algunos hermanos, pues que puede ser que estén nuevos o que no se hayan preocupado por estudiar más a profundidad la palabra, pero las doctrinas calvinistas son extremadamente peligrosas y dañinas porque además de la religión católica, que según los censos ya debe haber más de 1.600 millones de personas, los protestantes, que son los que arropan o que tienen esta doctrina, en su mayoría, pues ya va sobre el 1.100 millones. Pues. Y cuando uno le lleva la palabra, cuando uno evangeliza, cuando uno le predica a las personas, básicamente pues están tan contaminados por estas doctrinas que difícilmente te aceptan la verdad de lo que dice la palabra. ¿Ok? Entonces, esta elección incondicional es uno de los puntos que ellos tienen, como la depravación total del hombre o el pecado original, el hecho de que la salvación es solo por fe, pues entonces ellos argumentan que el bautismo nos salva. Y bueno, otra serie de doctrinas que ellos tienen, que estaremos viendo algunas y otras no las tocaremos, pero vamos a tratar de abordar todas estas porque es importante para nuestro crecimiento espiritual. Ok. Eh, Wikipedia dice lo siguiente, ¿no? La elección incondicional, también conocida como gracia incondicional, es una doctrina reformada relacionada con la predestinación que describe las acciones y los motivos de Dios antes de su creación del mundo. O sea, está hablando de cuál fue la intención divina o qué fue lo que Dios decidió antes de crear el mundo, cuando predestinó a algunas personas para recibir la salvación, a lo que ellos llaman a los elegidos, pues que la palabra habla de que hemos sido elegidos, pero no como lo interpretan ellos. Y el resto dice que dejó continuar en sus pecados y recibir el castigo justo. O sea, básicamente la doctrina lo que enseña es que Dios ya seleccionó antes de fundar el mundo, antes de crear el mundo, quienes se iban a salvar y los demás que Él no escogió, que Él no determinó, pues sencillamente los dejó seguir en sus propios caminos para que recibieran el castigo justo, el castigo eterno, la condenación eterna por sus transgresiones de la ley de Dios, como se describe en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de la Biblia. Eso dice Wikipedia. Entonces, dice además, de hecho, de acuerdo con la doctrina de la depravación total, que ya la estudiamos, el primero de los 5 puntos del calvinismo, la influencia del pecado ha inhibido. ¿Qué significa inhibido? Impide, o sea, no permite de ninguna manera, han inhibido tanto la voluntad del individuo que nadie está dispuesto o nadie es capaz de acercarse o seguir a Dios sin que Dios primero regenere la voluntad del alma de la persona. Por eso muchas veces escuchamos entre estos grupos y a veces también algunos hermanitos dicen, no, yo estoy esperando que Dios me cambie, Dios todavía no me ha procesado, Dios todavía no ha trabajado conmigo, como si dependiera de Dios los cambios que nosotros debemos hacer o las decisiones que debemos tomar. ¿Ok? Entonces, esto es parte de lo que es esta doctrina calvinista. Entonces, esta doctrina calvinista hace que la mayoría de las personas piensen que si no han cambiado es porque Dios no ha actuado en ellos. Si ellos no han obedecido es porque Dios no los ha transformado. Si ellos siguen haciendo lo malo es porque Dios todavía los está procesando. ¿Ok? Y es una doctrina peligrosa porque esto pues es una doctrina que trata de apoyar los demás puntos calvinistas que sencillamente tuercen el camino del Señor. Entonces eso hace que la responsabilidad de la salvación sea de Dios en el sentido de que no depende del libre albedrío del hombre, no depende de su capacidad de tomar decisiones.
sino que ya Dios determinó quiénes se van a salvar. Y en esas personas que Él determinó que se van a salvar, Él va a actuar de una manera milagrosa, poderosa, con una fuerza espiritual que los va a hacer creer y obedecer. Entonces ahí es donde viene la gracia irresistible que no la tocaremos hoy. ¿Cuál es el problema? Que lamentablemente cuando se le predica la palabra del Señor a la mayoría de las personas que dicen que siguen a Cristo, que creen en Cristo, pues no te crean, pues. No te creen porque piensan que sencillamente Dios es el que está actuando y la voluntad del hombre, su libre albedrío, su capacidad de decidir, no tiene nada que ver con el seguir a Dios. Entonces, eso ha traído grandes consecuencias. La depravación total del hombre y el pecado original tienen el mismo fundamento, el cual enseña, o ya estudiamos, que el ser humano es corrupto, depravado, dado al pecado desde el vientre de su madre. Eso es lo que dicen ellos, ojo, pero no es lo que dice Dios. Según esta doctrina, el ser humano no puede obedecer a Dios por su libre albedrío. No puede intentar agradar a Dios por su propia decisión. Su naturaleza es dada al pecado, o sea, no hay manera. Y esto, pues, las doctrinas calvinistas tienen parte del fundamento en las doctrinas o creencias del gnosticismo o gnosis, porque básicamente ellos determinan que la carne en sí no puede haber nada bueno, no puede cambiar, no puede tomar decisiones, pues, que vayan a obedecer a Dios y que puedan combatir el pecado. Entonces, hay varios puntos, como ya lo hemos estudiado, y lamentablemente, pues todos esos puntos hacen que la doctrina calvinista como que la fundamentan o tratan de darle como una especie de firmeza porque un punto de esto apoya al otro y el otro apoya al otro. O sea, ¿qué significa? Que si nosotros demostramos con la Biblia a estas personas y le mostramos que uno de estos errores está mal, fácil, sencillamente todos los demás van cayendo solos. Entonces, por eso es que es como pende de un hilo, es un castillo de naipes, pero que lamentablemente, pues ellos lo defienden a capa y espada y, bueno, mantienen estas doctrinas. Por ejemplo, como los bautistas, que son meticulosos en el estudio de la palabra, pero sin embargo se equivocan porque aceptan simplemente estas doctrinas calvinistas. Hay 4 puntos adicionales que son la elección incondicional, expiación limitada. La elección incondicional, pues esa parte donde Dios eligió, pues, que lo que estamos viendo hoy, Dios eligió, pues, de una manera incondicional. O sea, Él es el que determina quién es la persona que se va a salvar y lo decidió de antes. La expiación limitada, que lo que implica es que entonces Cristo no murió por toda la humanidad, como nos enseña la palabra, sino que Cristo murió solamente por aquellos que Dios ya había elegido desde antes de la fundación del mundo. La gracia irresistible, que tiene que ver con esa fuerza sobrenatural que Dios hace en el corazón de la persona para obligarla a obedecer. Y la perseverancia de los santos, o lo que enseñan ellos, que es salvo, siempre salvo. O sea, una vez que la persona ha sido escogida por Dios, peque, haga lo malo, robe, lo que sea, finalmente se va a salvar. Entonces, eso hace que sea muy sencillo para ellos perseverar en estas doctrinas, porque no van a salvarse por su obediencia a las obras de Dios o por su decisión, sino que se van a salvar, hagan lo bueno, hagan lo malo, porque depende de Dios. ¿Ok? La doctrina de la elección incondicional establece que Dios escogió individualmente, a dedo, desde antes de la fundación del mundo, las personas que se salvarían. ¿Ok? O sea, Dios dijo, se salva Mario, se pierde Pedro. Se salva María, se pierde Juana. Y es una determinación y es un absurdo, porque eso va contra lo que la palabra nos enseña, que Dios es justo.
¿ok? Que Dios no hace excepción de personas. Sin embargo, ellos, a esos características divinas, pues ellos no le hacen caso. El elegir salvarse, según ellos, no depende de la voluntad de la persona. O sea, no depende de cada individuo, sino de la determinación de Dios, quien decide quién se salva y quién no. Pues. O sea, aunque Cristo murió por toda la humanidad, dice la palabra, ellos piensan que Cristo murió solamente por estos que Dios va a hacer que obedezcan de una manera sobrenatural. Implica que antes de la fundación del mundo, Dios determinó las personas que se salvarían y quiénes serían los que están ordenados a condenación eterna. ¿Okay? Entonces, este número de personas y quienes son ya están definidos mucho antes de que la primera pareja fuese creada. Entonces, no importa de la persona, no importa de su deseo de servir a Dios, no importa si quiere salvarse. No, si Dios no la eligió, esa persona está perdida igualmente. Eso es lo que enseña esta doctrina perversa, diabólica, que lamentablemente perjudica a cientos de millones de personas. La predestinación calvinista lleva a las personas a pensar que cuando obedecen es por la acción milagrosa de Dios, quien los hizo creer, quien determinó que serían ellos quienes se salvarían. ¿Por qué me estoy extendiendo en explicar esto? Porque yo quiero que comprendan, hermanos, que esta doctrina y también que la vayan comparando con lo que nosotros, cada uno de nosotros creemos y ir comparándolo posteriormente con lo que enseña la palabra del Señor. Basado en esto, ellos son los escogidos por los predestinados, un grupo selecto dentro de la humanidad que fueron escogidos a dedo para vivir la eternidad con Dios. Entonces, Dios no hace acepción de personas. O sea, el primer golpe que recibe esta doctrina es que Dios no hace acepción de personas. Ese punto, esta primera información de una cualidad divina, hace que la doctrina ya por sí sola se caiga. Sin embargo, argumentan que eso es voluntad de Dios si Él elige a quién salvar y quién no salvar. Pues. Nadie puede condenar a Dios porque determina salvar a alguien y decide que otros se pierdan. Pero no es así, pues, porque eso no es lo que enseña Dios en la palabra de Dios. Pensar que Dios establece quién se salvará sin importarle si esa persona quiere o no quiere salvarse, es claramente acepción de personas. Una se salvará y no dependería de sus propias decisiones. Otras serán condenadas porque por más que anhelen salvarse, no lo van a poder hacer. Como ya nosotros vimos anteriormente, el hombre no nace depravado, el hombre nace inocente, puro. Los niños son inocentes, pero en algún momento se hacen pecadores porque empiezan a hacer cosas que Dios lo, lo establece como pecado y empiezan a pecar contra Dios. Entonces, el ser humano tiene la capacidad de elegir porque ese es el libre albedrío que Dios nos ha dado. Entonces, Dios no hace acepción de personas. ¿Condenará a Dios a los que no pudieron elegir? Es la pregunta que deberíamos hacer. O sea, Dios va a condenar a aquellos que no tuvieron la oportunidad de elegir si agradaban a Dios o no. Pues eso la palabra no lo enseña por ningún lado. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, Dios no hace acepción de personas. La nueva versión internacional dice, porque con Dios no hay favoritismos. Y si nosotros entendemos que la elección incondicional, esta selección a dedo, pues básicamente Dios estaría haciendo accesión de personas favoritismo. Ahora, Dios establece que aquellos que se van a salvar es porque ellos eligen aceptar las condiciones que Dios ha establecido para que se salven. Entonces, la elección o los que se van a salvar es básicamente porque cumplen una serie de normas o requisitos que Dios establece, como oír el Evangelio, creer el Evangelio, ¿ok? Arrepentirse de sus pecados, confesar su fe en Cristo, bautizarse y guardar todas las cosas que Dios
le ha dado, o sea, perseverar hasta el final. Si se hace eso, la persona decide hacer y cumplir todo eso, pues esa persona puede salvarse y esa persona va a venir a ser parte del grupo de los elegidos de Dios. Pero no es porque Dios no le dé la oportunidad a las personas de elegir qué camino quieren seguir. Romanos 2, del 7 al 8 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces notemos acá que la vida eterna se lo va a dar Dios no a los que Él determinó que se iban a salvar sin darle la oportunidad, sino que depende de la voluntad de las personas, porque dice perseverando en bien hacer, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo, ¿a quiénes? A los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Cuando uno ve este tipo de enunciados y lo compara con esa elección incondicional, con esa determinación de Dios de que ya eligió quienes se van a salvar, entonces pareciera que esto es un enunciado absurdo, porque ¿quién va a perseverar si Dios no lo ha elegido? ¿Y quién sencillamente va a seguir haciendo lo malo y no puede obedecer porque Dios no le dio esa oportunidad? Pues entonces notamos, hermanos, que cuando nosotros leemos este tipo de doctrinas y lo comparamos con la Biblia, básicamente la argumentación es absurda, porque vemos que la palabra le está dando la oportunidad al ser humano. El ser humano determina si quiere perseverar o, o no quiere o quiere contender y no obedecer. Pero ¿de qué sirve que Dios ponga en la palabra que los que no obedecen se van a perder si no le da la oportunidad a la persona de obedecer? Pues entonces veamos esto para que vayamos considerando esto. Primera de Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice conducíos. O sea, fíjense que pone la responsabilidad sobre la persona, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pero si depende de Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Por qué tenemos que tener temor? Pues porque básicamente, querramos o no querramos, lo que dice la doctrina calvinista es que igual vamos a obedecer si Dios así lo ha determinado o vamos a contender y de rechazar la voluntad de Dios si esa ha sido la voluntad de Dios. Entonces, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducido en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No es cierto que Dios ya determinó, o sea, no es cierto, no es verdad, que ya Dios determinó quiénes se salvan. Lo que sí determinó Dios, lo que sí estableció Dios, hermano, cuáles son las condiciones que deben cumplir las personas que serán sus elegidos. Eso es totalmente diferente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la elección de Dios depende es de cumplir sus condiciones, de cumplir su voluntad, no de que Dios haga un trabajo milagroso, sobrenatural en la persona, sino es determinación de la persona si cumple las condiciones de Dios, si cumple las condiciones divinas, esa persona va a ser uno de los elegidos, de los predestinados, de aquellos que Dios dijo, voy a salvar a los hombres, pero ¿qué exijo yo para salvar a los hombres? Pues ya lo comentamos, pues. La salvación es para todos los hombres. Esta es otra cosa que da un duro golpe a esta doctrina. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. La doctrina de la elección incondicional coloca a Dios como un ser injusto, que no le da a los hombres la oportunidad de salvarse. Entonces, ¿qué pasa? Pues con eso como que se blinda, perdón, la fe de las personas en el sentido de que, bueno, si ya yo creí en Cristo y ya yo soy de Dios, pues entonces haga lo que haga, yo me voy a salvar. Pero la salvación es un esfuerzo, la salvación es una perseverancia, la salvación es una vida de esfuerzo en vivir en santidad y luchar contra el pecado.
La doctrina de la elección incondicional, perdón, que esto lo volví a repetir, Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No es voluntad de Dios que todos los hombres se pierdan. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven, hermano. Eso es lo que dice la palabra. Y si Dios ya eligió quiénes se van a salvar, entonces, ¿para qué coloca esto aquí en la palabra? ¿Qué propósito tiene este enunciado? Donde Pablo es inspirado por el Espíritu Santo para escribirle esto a Tito. Pero el mensaje es que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, o sea, el propósito, a todos los hombres, no a un grupo determinado. Dios le ofrece la salvación a todos los hombres. Primera de Timoteo 2:4 dice lo siguiente, el cual quiere que todos los hombres, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, fíjense que esta elección incondicional ya tiene varias trabas bíblicas. Ahora, preguntémonos, ¿por qué si hay estos versículos, estos enunciados tan claros, por qué ellos siguen creyendo en esas doctrinas? Porque lamentablemente el deseo del hombre es que no dependa de él. Y esto tiene muchos siglos, esta doctrina, esta tendencia a creer que dependes de Dios solamente. Sí, depende de Dios. Dios nos ha dejado su palabra, nos ayuda con sus ángeles, está pendiente de sus hijos, pero nosotros tenemos que hacer una parte. Cristo ya cumplió la suya, de dar su vida por nosotros, de estar en el cielo intercediendo constantemente por nosotros, presentándose delante de Dios por nosotros, abogando por nosotros, pero depende de nosotros la parte que corresponde hacer. Las personas pueden elegir su destino final, o sea, no es que las personas no puedan obedecer. Las personas pueden elegir su destino final. Hay dos puertas, dos caminos y dos destinos finales. Uno es de perdición eterna y el otro es de vida eterna. Es voluntad de Dios que los hombres elijan. ¿Y por qué es importante esa elección del hombre? Porque así no tendrá ninguna excusa, ninguna justificación, ninguna razón para argumentar que Dios es injusto, porque Dios no es injusto. Una cualidad intrínseca de Dios que él no puede negar es su justicia. Dios es justo y eso él no puede ir en contra de eso. Tendríamos mucho que hablar sobre eso interesante, pero no es el tema de hoy. Pues entonces, las personas pueden elegir su destino. Romanos 14 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, ¿qué significa cuenta de sí? Pues, ¿qué quiere decir? De nuestra propia vida. Dios va a decir, mira, ¿por qué perdón, ¿por qué no obedeciste? ¿Por qué no hiciste mi voluntad? Entonces, si la elección incondicional fuese cierto, cualquiera podría decirle, bueno, porque tú no me diste la oportunidad, tú eres un Dios injusto. Tu palabra dice que no hace acepción de personas y si la haces, pero no, hermanos, Dios es justo. En Apocalipsis 22, del 16 al 17, ya cerrando pues, el libro de Apocalipsis, la revelación de Apocalipsis, dice lo siguiente, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, ven. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiera, bebe del que quiere. Entonces, las personas,
Las personas pueden elegir su destino, como ya lo leímos. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, primer punto. Segundo, abre la puerta, es determinación de la persona abrir la puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, estos versículos básicamente nos muestran que las personas pueden elegir, pues. No hay ninguna elección incondicional de Dios. No ha sido voluntad de Dios que los hombres no puedan elegir su salvación. Y esto es uno de los puntos por los cuales ellos pues tratan de justificarse, porque de esta manera pues ellos dicen, no, las personas no eligen porque Dios no los ha elegido. Pues. Ahora yo sigo a Dios porque Dios me eligió a mí, pues. No, no es así, pues. Es determinación de cada uno de nosotros si queremos seguir al Señor o no queremos seguir al Señor. ¿Ok? Algunos versículos que son malinterpretados, pues vamos a estudiar un poco esto eh, para, para, para que nosotros tengamos los argumentos y podamos hablar, pues, cuando vemos que están utilizándolo o mal utilizándolo. Romanos 8, del 28 al 30, dice lo siguiente, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ok? Conforme a su propósito son llamados. Esto es importante. ¿Cómo somos llamados nosotros? Por medio del Evangelio. Pero no es por medio de una acción milagrosa en el corazón de la persona. Porque muchos dicen, no, es que yo no siento o yo siento que Dios me llama, yo siento que Dios me está diciendo, no, hermanos, es algo mental, es un ejercicio donde nosotros escuchamos una verdad y decidimos si creemos en eso o no, pues. Porque a los que antes conoció, ¿ok? Fíjense lo que dice acá, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, este versículo es mal interpretado en el sentido de que hay muchas cosas que dice acá, pues. ¿Ok? Entonces, este pasaje no está enseñando que Dios eligió individualmente a los salvos. No es así. Habla en plural. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, la condición es que deben amar a Dios, ¿verdad? Y cómo dijo Cristo que quiénes eran los que le amaban, ¿ok? Ya lo vamos a ver, pues aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Es importante fijarnos en el versículo 28, porque habla de los que aman a Dios, los que son llamados conforme a su propósito. ¿Ok? La condición que notamos en este verso es que los escogidos son aquellos que aman a Dios. ¿Ok? Pero todo el mundo dice amar a Dios. Pero esto es lo que ellos piensan o creen. Otra cosa es lo que enseña Jesús. Quien ama a Cristo, quien ama a Dios, guardará y obedecerá sus mandamientos. Entonces, esta parte que dice los que aman a Dios, cuando nosotros lo comparamos con Juan 14, 23, 24, nos da claridad de que es una determinación del individuo. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, ¿ok? Mi palabra guardará, pues. Pero no es porque Dios hace una operación milagrosa en su corazón. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió, pues. Estos versos, hermanos, nos muestran que los escogidos deben amar a Dios. Que el amor se demuestra por las obras de obediencia. Dios solo interfiere en la vida de las personas en este mundo enseñando y dándonos su santa voluntad. Él nos dejó su palabra. Instruyeron a los apóstoles enseñaron a otros discípulos
Esos discípulos han ido enseñando a través de los siglos y nosotros somos el resultado de eso, de ese trabajo de evangelización, de predicación que hay. Entonces, nosotros hemos obedecido porque hemos recibido el llamado del Evangelio. Segunda de Tesalonicenses 2:14 dice, lo cual os llamó. Entonces, mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo llama a Dios? ¿Qué? ¿Cómo es que Dios nos llama? Mediante el Evangelio, hermanos. ¿Y cómo llega el Evangelio a nosotros? Por medio de la predicación, pues, o de alguien que pueda leer la palabra, pero la mayoría no lo comprende por allí, la mayoría es cuando alguien se los explica. Entonces, fíjense que no es un llamado sobrenatural en el corazón de la persona, sino es un llamado que se produce porque otra persona, un cristiano o la misma palabra le hace llamado a la persona por medio de las palabras que allí están escritas. Entonces dice, a la cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Pedro 1, del 22 al 23, fíjense lo que dice así, habiendo purificado vuestras almas, ¿de qué manera? No, Dios la purificó, pero fue una decisión de nosotros, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Y hay una orden, amados unos a otros entrañablemente. Siendo renacidos, ¿de qué manera, hermanos? No por un llamado sobrenatural de Dios, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por medio de qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces fíjense que el llamado, hermano, es por medio del Evangelio, de la predicación del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Cuando uno le predica a las personas le dicen a uno, no es que Dios no me ha llamado. Pero ¿cómo que no te ha llamado? No, Dios no me ha llamado, pero ya te está haciendo el llamado. Mira, te estoy predicando el Evangelio. Ya tú estás recibiendo el llamado de Dios porque yo te estoy predicando el Evangelio. No, pero es que no he sentido nada en mi corazón, no he sentido una transformación. No, hermanos, no es así como Dios opera y nos da la oportunidad a nosotros. Primera de Pedro 1:25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿A quienes ordenó Jesús que le predicaran el Evangelio? A toda criatura. Pues primero a los apóstoles y después a los discípulos de Cristo, a todos los que se hacen discípulos. Entonces el llamado viene por el Evangelio. No es una decisión incondicional de Dios que dice, yo escojo a este, ya este lo tenía yo en mi lista. No. Todos tenemos oportunidad de entrar en ese grupo de los elegidos, todos. Pero lo que impide que todos entremos es la dureza de corazón, la incredulidad que hace que la palabra de Dios no le aproveche a algunos. Romanos 9, del 11 al 3 dice, pues hablando, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, los calvinistas citan este pasaje para demostrar que Dios elige a las personas. Cuando dice que eligió a Jacob y que desechó a Esaú, pues. ¿Ok? Pero este pasaje no está hablando de la salvación de Jacob y de Esaú. Lo que enseña es que Dios eligió a Jacob con un propósito y era a través de él crear el pueblo del cual sabemos que vendría el Mesías. O sea, hubo llamados especiales, por ejemplo, Abraham, Noé, fueron nombres que hallaron gracia delante de Dios y Dios los llamó. Pero eso no prueba que la salvación que hoy existe sea porque Dios los elige también a dedo, como hizo en estos casos especiales. Entonces ellos utilizan este versículo para tratar de defender su posición cuando se les va argumentando y se les va demostrando que no es cierto lo de la elección incondicional.
Es cierto que Dios seleccionó a algunos hombres para llevar adelante el cumplimiento de su determinación, de su plan, de su propósito de ofrecerle salvación al hombre y ganar para sí un pueblo santo lleno de buenas obras. Pero, ¿cómo los eligió Dios? Por ejemplo, Noé. ¿Por qué Noé halló gracia delante de Dios? Porque el corazón de Noé era un corazón que estaba dispuesto a creer y obedecer a Dios, y así lo demuestra la palabra de Dios que da testimonio de él. Abraham, ¿por qué Dios lo eligió? Porque también fue un hombre que estuvo dispuesto a hacer sacrificios y a obedecer a Dios. ¿Y por qué nosotros somos elegidos hoy en día? Porque estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios y agradarle en todo. ¿Ok? Dios eligió pues a eso, a ciertos hombres, por su buen corazón. Dios conocía su disposición a escucharle y a obedecerle. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Samuel, David, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Pedro, Pablo, muchos, muchos hombres fueron elegidos, pero eso no tiene nada que ver con la elección incondicional de estas eh, eh, religiones, porque Dios le da la oportunidad a todo el mundo que sea salvo. Hechos 26:19 dice: por lo cual, por rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Que él determinó, no fue Dios que lo hizo un cambio milagroso en su corazón. No, Dios, el milagro fue que Cristo se le presentó pues, y le habló a él. Pero dice él que él no fue rebelde a la visión. En Hechos 4:28 dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios se trazó un plan exigente, un plan maravilloso, titánico, para dar la salvación a los hombres. Y desde que creó a Adán y Eva, lo está ejecutando antes de la fundación del mundo. Pero Dios le da la oportunidad a todos los hombres de ser salvos, a todos. Dios no hace excepción de personas. Entonces, Primera de Pedro 1 del 18 al 20 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado delante de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Entonces, la predestinación, hermanos, tiene que ver con ser adoptados como hijos de Dios por medio de Jesús. Eso es lo que significa. No está hablando de una escogencia selectiva y arbitraria. Somos hechos hijos de Dios y somos revestidos de Cristo por la fe, por el creer y por la obediencia al bautizo. Entonces, debemos entender que hay un propósito divino. Dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Ordenados de qué manera? No por una elección incondicional, sino porque cumplieron la voluntad de Dios. Los que están ordenados para vida eterna no son personas individualmente escogidas, sino aquellas que recibieron la palabra de Dios y creyeron en ella y la obedecieron, desde luego. Efesios 1 del 4 al 11, otro versículo que es mal interpretado, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Pero ¿de quiénes está hablando acá? Está hablando de aquellos hombres y mujeres que aceptarían sus condiciones para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, ¿por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, y fíjense lo que dice acá el 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a qué, al propósito que Dios tenía, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces la predestinación tiene que ver pues, con la determinación de Dios de aquellos que cumplirían su voluntad, de aquellos que estarían dispuestos a amar a Dios, pues, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de quién, de Jesucristo. ¿Y qué nos enseña la palabra? Que por medio de Cristo, aquellos que se revisten, aquellos que vienen a Cristo, pues son salvos. En Gálatas 3, 26, 27 dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces tiene algo que ver con la fe y dice, porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Okay? Que primero viene la fe y después viene la obediencia. Y cuando se junta la fe con la obediencia, pues entonces somos hijos de Dios y somos revestidos de el Señor Jesucristo. Los escogidos predestinados son un grupo de personas que llenan ciertos requisitos y cumplen las instrucciones que se les dan. Es importante, pues, entender eso, hermanos. Por ejemplo, Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y quiénes fueron los que recibieron su palabra? Los que estaban ordenados para vida eterna, los que tuvieron un corazón dispuesto, un corazón que cuando recibieron el evangelio, lo recibieron con fe. Pues. Para concluir, hermanos, ya algunas cositas faltaron por ahí, pero ya estamos completos. No existe una elección incondicional. Dios da la oportunidad por igual a todos los hombres, quienes deben decidir si obedecen o no obedecen. Toda criatura tiene la oportunidad de salvarse. Digo, toda criatura, hombre, no estoy hablando de perros, gatos o animales. Marcos 16 del 15 al 16 dice, y le dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios predestinó, hermanos, determinó quiénes se salvarían. Aquellos que creyeran en el evangelio, se bautizaran y guardaran todas las cosas que él manda. Esa es la elección de Dios. Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 es muy claro, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Fíjense que no es Dios quien va a actuar en el corazón de las personas de una manera milagrosa, sino es su palabra. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La salvación llega por la santificación en el Espíritu, que es la obediencia a la palabra de Dios, la cual produce en nosotros fe. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido de principio para salvación. Mediante, dice acá que, aquí dice la razón, la causa, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Bueno, hermanos, tal vez iba un poco rápido, pero era para aprovechar bien el tiempo. Espero que les pueda ser de utilidad esta enseñanza. Que nuestro buen Dios nos bendiga a todos y nos ayude pues a seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y bueno, me disculpan la interrupción que hubo. Hermano Jaime, gracias.